Internacionales y nos va a hablar hoy de finanzas. Esto es espectacular. Anoche nos enseñaba que habían más de 2.300 versículos en la Biblia que nos hablan del manejo de las finanzas. Y a veces nosotros, y que eran mucho menos que los de la fe y el qué, y la oración. A veces nosotros oramos y oramos y le pedimos al Señor para que nos ayude en las finanzas y no sabemos todo el contexto de los principios de Dios. Bienvenidos. Falta Alejandrita, que está en Estados Unidos. Ellos tienen una niña de 17 años, Danielito, grandotes, hermosos. Gracias por estar en este lugar. Gracias a William, lo bendecimos. Papá Dios, yo bendigo esta familia, Señor. Los bendigo con tu cuidado especial, Señor. Los bendigo con toda bendición, Señor. Y en esta hora, a William, Señor, con la palabra, que seas tú en su boca, que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de esta enseñanza para edificación de tu casa. Gracias por todo lo que recibimos hasta ahora y por lo que recibiremos hoy y posteriormente. Le bendecimos y declaramos tu presencia en esta reunión en el nombre de Jesús. Gracias. Un aplauso al Señor por ellos. Amén. Buenos días, muchas gracias. Sí, hace 20 años me llevé ese tesoro de acá. Dios me permitió verla caminando por los pasillos de la iglesia y dije, no, eso es mío, Señor, te lo pido, me lo llevo. Bueno, sí, mi especialidad, o más bien los años en los que Dios me ha permitido trabajar o tener experiencia laboral, ha sido a través de negocios de inversiones financieras. Sobre todo he pasado por el Ministerio de Hacienda, por fiduciaria y también por fondos de pensiones. Entonces, a través de los años Dios me ha permitido entrar en su palabra con una óptica desde mi expertise, desde donde Dios me ha permitido conocerlo. Y uno empieza así como de pronto tenemos un abogado, de pronto hay un ingeniero, y cada uno desde su óptica, de su especialidad, aborda la palabra. Y Dios empieza a hablarle a uno también en ese mismo lenguaje. Entonces, al que se dedica a la cocina, pues le habla a través de las frutas, las verduras, en general. Y el ingeniero a través de estructuras y demás, al abogado a través de normas, de leyes, y a los financieros en general nos habla a través de números o cosas de administración. Entonces, y es un entorno donde es muy pertinente que la iglesia conozca que hay respuestas de parte de Dios para las situaciones, las circunstancias que estamos pasando. Todos sabemos y escuchamos en las noticias en general lo que está pasando en la economía global. Vemos que hay guerra en Ucrania por invasión de Rusia, vemos que a raíz de eso también Europa va a entrar en recesión muy probablemente a comienzos del año entrante. También escuchamos de altas tasas de inflación en Estados Unidos, en Colombia, bueno, en general alrededor del planeta, mucha inflación. Que la mucha inflación simplemente es que los precios se van subiendo, y eso simplemente es la inflación. Todo lo que hacemos, los servicios, los alimentos, en general todo empieza a subir, se pone más caro. Y eso está pasando en todo el planeta. A consecuencia de eso, entonces, los bancos centrales, los bancos de la República como el colombiano empiezan a subir sus tasas de interés para desestimular la economía, hacer que gastemos menos, porque si gastamos menos entonces el señor de la tienda no va a pedir más insumos para vender porque no se está comprando, porque los precios están muy caros, y eso empieza a frenar la actividad económica. Y eso es un reto, porque eso lleva a una recesión muy probablemente. Y la recesión lo que trae es muy probablemente también desempleo y una crisis económica. Y eso está pasando, y acabamos de pasar por una pandemia. Pero ese es el contexto que tenemos ahorita. Pero la realidad es que nosotros, los que estamos aquí, hemos sido congregados por parte de Dios para este tiempo. Y si nosotros hemos sido congregados por Dios para este tiempo, para vivir estos retos, pues seguramente Él se va a encargar de darnos lo que necesitamos para enfrentar este reto y para salir adelante de él. ¿Están de acuerdo? Ahorita cantábamos que tenemos un Padre bueno, y es un Padre bueno, muy bueno. Entonces lo que nosotros pedimos creyendo, Él nos lo entrega.
Y así es, pero tenemos que ser sabios con lo que recibimos de parte de Dios. Lo importante de estas crisis es que esto que estamos pasando ahorita no es algo nuevo. Esto ya había pasado. ¿Ves? Y vuelve a pasar cíclicamente. Los que estuvieron anoche muy disciplinados tomando nota ya aprendieron de esto. Y eso pasa. Y muy probablemente ¿sí? Volverá a pasar. Entonces ayer hacíamos una analogía con respecto a que la economía es como una carrera de carros en un óvalo. Entonces siempre pasamos por una recta, luego una curva, luego la recta y luego la curva otra vez. Y en este momento estamos en la curva, ¿cierto? Bajamos la velocidad, nos enfrentamos a tensiones y luego ¿qué viene? Luego viene el lugar donde vemos la recta y empezamos a acelerar y a irnos con toda. Eso es lo que está pasando ahorita. Y estas circunstancias o estas situaciones las vivimos todos en nuestra vida, no solamente la economía, porque de pronto ustedes dirán, no, esa economía, no, eso es por allá lejos, pero en realidad es que todos hemos pasado por crisis financieras en nuestra casa, probablemente por malas decisiones que hemos tomado, crisis familiares también por de pronto malas decisiones que hemos tomado, crisis de salud también se viven, crisis emocionales, crisis de muchas formas, y todos los que estamos aquí muy probablemente se pueden dar unos minutos para pensar hacia atrás y ver por toda la cantidad de situaciones difíciles que han pasado, y aquí están hoy, y Dios les ha dado la capacidad de tomar esas experiencias, capitalizarlas para aprender y para salir de ellas. Entonces estas circunstancias o esto que estamos viviendo nos permite eso, nos permite adquirir más conocimiento para muy probablemente enfrentar retos adicionales que van a venir adelante. Entonces, hay dos formas como uno enfrenta la crisis. Una forma, ¿cuál creen ustedes que es? Me enfrento al problema, ¿cierto? Viene el problema y yo le doy la cara al problema. Llega, hace mi primer trabajo como jefe en el año 2004, estaba estrenando jefatura y mi jefe inmediato, el subdirector en el Ministerio de Hacienda, se fue de vacaciones. Me dijo, ahí le dejo, usted está nuevo, pero ahí le dejo, usted es capaz. Yo, sí, tranquilo, yo soy capaz. Se fue ella, a los 2 días llegó un requerimiento de la DIAN. ¿Cómo se pone uno cuando le llega un requerimiento de la DIAN? Tiembla, ¿cierto? Se paniquea, ¿qué hice? Y no fui yo, pero igual estaba asustado y estaba nuevo. Entonces ese requerimiento de la DIAN simplemente era, nos decían al Ministerio de Hacienda, nos decían, oiga, ustedes usaron una cuenta de compensación especial afuera para cosas que no, para lo cual no está diseñada esa cuenta. ¿What? Sí, señor. Entonces, razón por la cual, por favor, gire 2.000 millones de pesos a la cuenta del Tesoro a consecuencia de la multa. Tengan mucho cuidado cuando hagan operaciones internacionales, asesórense bien en esas operaciones, porque las multas asociadas a las infracciones cambiarias son muy onerosas, muy. Entonces háganlas, eso no es para no hacerlas, hay que hacerlas porque es parte del negocio, pero hay que hacerlas bien. Entonces esos retos, esas cartas y esas cosas, esos choques emocionales los recibimos casi todos los días. Casi todos los días tenemos retos. La salida del domingo para la iglesia, para quien no fue un reto, muchos, ¿cierto? No levantan la mano porque tienen la esposa al lado, pero son retos que todos los días vivimos y los enfrentamos de diferentes formas. Una forma es darle la cara al problema, la otra forma es negarlo, ¿cierto? Entonces también muchas veces nosotros cogemos el requerimiento de la DIAN y se fue para el cajón por allá y eso nunca existe, ¿cierto? A veces tomamos esa actitud, la actitud por ejemplo del esposo que tiene problemas con la esposa y simplemente dejamos que el tiempo sane la herida y no le damos la cara al problema, no nos tomamos unos minutos para hablar con la esposa y decirle, mi amor, la embarré, ven, arreglamos esto, y hacer lo que la palabra dice, ser obedientes con que el sol no se ponga sobre nuestro honor. Y eso es algo que tenemos que hacer, darle la cara al problema, pero a veces no lo hacemos. También el que tiene algún vicio, el alcohol, cualquier vicio, cualquiera, porque hay muchas veces se niegan
yo no soy alcohólico, yo me tomo unos tragos simplemente en el tema social, pero no soy así. Y empezamos a negar el problema y no lo enfrentamos. También está el que ha tenido problemas financieros. Esto pasa mucho, pues es el área de expertise y donde trabajamos con mi esposo, también con familias, y encontramos mucho que las personas que tienen problemas financieros simplemente le dan la espalda al tema y no aprenden, no se dedican tiempo para aprender, para salir del problema, para abordarlo, cómo lo puedo entender, qué fue lo que hice mal, qué debo aprender para que no pase después, para no repetir esto y sobre todo para no heredarlo a mis hijos, porque eso pasa mucho. Entonces en las familias en las que no toman esa decisión, lo que termina pasando con sus hijos es que los hijos simplemente repiten todo lo que los papás han hecho, ¿cierto? ¿Lo han visto en alguno o solamente en las novelas? ¿Cierto? Eso pasa en la vida real. Y también estamos los hinchas del Bucaramanga. Los hinchas del Bucaramanga, como yo, de esos hinchas de papel, digo yo, que simplemente pues seguimos esperando que el Bucaramanga gane algo y sutilmente nos volvemos hinchas del Liverpool, ¿no? Uno dice, no, el Bucaramanga, no, allá no, el Liverpool, vamos a hacerle barra al Liverpool, y el Bucaramanga. Entonces a veces le damos la espalda a los problemas y nos escondemos, y resulta que la realidad es que el que ha sido llamado ha sido dotado, el que ha sido asignado ha sido dotado. Si nosotros hemos sido asignados a una tarea, tenemos las capacidades para enfrentarla, tenemos las capacidades. Generalmente lo que sucede es que no nos la creemos, no nos creemos que hemos sido llamados para este tiempo. Todos aquí, gracias al Señor, somos sobrevivientes de lo que acaba de pasar de la pandemia. Somos respuesta para esta generación. Y tenemos lo que Dios ha puesto en nosotros, en cualquiera que sea tu área de expertise, ahí hay dones y talentos que Dios ha depositado. Entonces, un ejemplo hermoso que vi una vez. Netflix sirve para muchas cosas. Como le dije a mi hija cuando iba para Estados Unidos, le dije, mi amor, lo que vayas a buscar allá, lo vas a encontrar. Si vas a buscar respuestas de Dios para tu vida, las vas a encontrar. Si vas a buscar cosas que de pronto no son sanas para ti, también las vas a encontrar. Así vayas a un colegio cristiano, las vas a encontrar. Entonces, ten mucho cuidado qué buscas, porque eso vas a encontrar. Entonces, en Netflix hay cosas buenas también. Y hay una miniserie, se llama Chef Table, creo que se llama, y es simplemente de comida. Y en el primer capítulo de esa serie me llamó mucho la atención porque la imagen era una pizza deliciosa y se veía, ¿no? Uno dice deliciosa y es una imagen, pero eso es lo que transmite la imagen. Entonces la puse y resultó ser la historia de una pizzería en Phoenix, California, Arizona, Phoenix, Arizona, queda muy cerca. Resultó que era la historia del pizzero, se llama Chris, ya yo lo tengo anotado aquí, tranquilos, Chris Bianco, de origen italiano, de Nueva York. Este niño en su época era asmático. Es una situación para un niño compleja. Yo lo pude ver en uno de mis hermanos que era asmático y era un problema porque el niño Chris no podía salir a jugar con sus amigos, le tocaba quedarse en la casa. No, que vamos a jugar béisbol. No, Chris no lo veía en el equipo de béisbol porque no podía correr, ¿cierto? Entonces no, ese era el niño que nadie quería tener en el equipo. Entonces él no salía de la casa porque precisamente era un problema para él, porque se estaba perdiendo en teoría lo mejor de su niñez y era jugar. Pero resulta que Chris, al quedarse en la casa, lo que hizo fue dedicarse a ayudar a su mamá y a su abuela a cocinar, porque pues eso es lo que hay, entonces hagámoslo. Y allí nació todo para él. Él le tomó amor a la cocina, empezó a aprender recetas italianas y a partir de su debilidad, ¿no?, que era su asma, resultó que salió un don espectacular. Y él, en sus palabras en ese video, lo pueden ver,
y él define el asma como una bendición para su vida. Una crisis para él terminó volviéndose una bendición, porque supo leer, supo reaccionar ante ese estímulo, difícil, muchas veces. Pero resulta que cuando hay esas crisis, cuando hay esas situaciones difíciles, es porque muy probablemente esa crisis me va a fortalecer y me va a educar para una futura crisis que va a venir, o para enseñarle a otro que está pasando por esa crisis. Nosotros somos una comunidad y nos debemos los unos a los otros, y somos respuestas muy probablemente, y otros son respuestas para mí en problemas que yo estoy viviendo. Entonces eso fortalece la comunidad, eso fortalece el cuerpo de Cristo, cuando nosotros tomamos la actitud correcta ante el estímulo negativo y aprendemos de él. Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces muchos hablamos de forma negativa: no, pero es que esto se va a acabar, no, pero es que el país, no, pero es que el dólar se ha subido, no sé qué. Y sí, es una realidad. ¿Qué voy a hacer? ¿La puedo cambiar yo? Si no la puedo cambiar, tengo que moldearme, tengo que cambiar, tengo que buscar. Uno de los significados de la palabra crisis es cambio, precisamente. Entonces, vamos a hacerlo. En la Biblia también encontramos casos así, personas de carne y hueso. Moisés, en los capítulos del 2 al 14 en el libro de Éxodo, se enfrentó a una crisis impresionante, una situación muy difícil para su vida. Él cometió un error. Generalmente nos metemos en problemas porque tomamos decisiones equivocadas. Una persona cualquiera se equivocó y eso le trajo una situación muy compleja. Tenía una instrucción por parte del faraón para asesinarlo, y él tomó la decisión de huir, exactamente. Entonces lo que hizo fue darle la espalda al problema y paticas, ¿para qué son? Y me fui. Y no enfrentó el problema, salió corriendo. Como muchas veces nosotros, las personas normales, tememos y no damos la cara y salimos corriendo. Y eso pasa. Resulta que esa situación lo saca él de la visión de su propia vida. Recordemos que Moisés, el significado de su palabra significa sacar, y esa es también era parte de su visión, liberar al pueblo, y él la olvida a raíz del problema. Entonces los problemas nos paralizan, así como cuando a mí me llegó el requerimiento de la DIAN y mi jefe no estaba, y llamo a mi jefe me dice: William, yo estoy de vacaciones, hablamos cuando regrese, usted verá qué va a hacer, maestro. Entonces nos encontramos ante esas situaciones, hasta que en Éxodo 3:10 Dios le dice a Moisés: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Convencido, Dios estaba convencido, tú vas a sacar al pueblo de Israel. ¿Por qué creen que Dios estaba convencido que Moisés era? Era la ficha, porque estaba dotado, ¿cierto? Estaba preparado, porque Dios todo se lo había dado. Entonces hoy quiero que se lleven esta figura, no solamente para jugar parqués o para jugar, apenas jugamos un juego más divertido con Ferchin allí, sino para que recuerden que todos ustedes, Dios todo se los ha dado. Nos ha dado todo, todas las capacidades, dones, talentos, todo lo que necesitamos para enfrentar el reto actual. Dios nos lo ha dado, Dios te lo ha dado, tienes que creerlo. Entonces vamos a irnos usando el dado como un acrónimo. Nos vamos a ir en 4 características que vemos que Moisés enfrenta o tiene y empieza a adquirir y a fortalecer en medio de esta crisis, en esta situación difícil. Su pueblo está viviendo una crisis financiera totalmente, porque eran esclavos. Después de haber sido haber sido recibidos en Egipto como los salvadores de su tierra, resultaron después esclavos. Había una situación financiera crítica en esa comunidad, y Moisés era la respuesta. Moisés había sido preparado. Recuerdan que él había sido educado en la casa de Faraón, había sido dotado allí de muchas habilidades que nosotros muy probablemente miramos para atrás y tuvimos experiencias y probablemente nos expusimos a temas que fueron muy importantes para nosotros para crecer como
personas y profesionalmente. Entonces vámonos por las 4 características. ¿Listos? Eso, vámonos. Entonces, la primera, la D. La D de dedo, de diligencia. Diligencia es una palabra que para nosotros los latinoamericanos no existe, ¿cierto? El significado de la palabra diligencia, que estoy en el latín diligencia, no sé, una cosa así, pero mi esposa me regaña si no lo digo como es, entonces se llama diligentia, ya no me regaña, diligentia en latín, que significa cuidado y puntualidad. Son características que nosotros los latinoamericanos, la verdad, escaseamos, ¿no? Y es una característica que se adquiere, que se desarrolla, no es algo que yo nací. Es que yo nací no diligente o nací diligente. No, eso se adquiere, se trabaja, es un proceso para llegar allá. Pero nosotros lo que hacemos es simplemente que somos impuntuales y no somos cuidadosos. No cuidamos las cosas, no cuidamos de la familia, no cuidamos muchas veces de nuestros hijos, no cuidamos de nuestros dones y talentos que recibimos. No somos diligentes en nuestros desarrollos empresariales. Entonces no presupuestamos, no planeamos, no revisamos, no controlamos, no volvemos y miramos, cambiamos la estrategia, preguntamos, estudiamos, avanzamos, nos atrevemos a hacer la llamada. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que, no se llama, después la hago. Procrastinar es la palabra que nosotros desarrollamos muy bien, a cambio de la diligencia. Y lo que vemos en diligencia es que precisamente Moisés tampoco era diligente. Moisés, si recuerdan ahí en Éxodo, creo que 3 también, le dice al Señor: tu asignación es ir a liberar el pueblo. No, Señor, pero es que yo no soy capaz. No, yo no estoy capacitado para eso, yo no. Y le niega como 6 veces, le dice el Señor no, hasta que lo pone bravo, pues cualquiera, ¿cierto? Antes el Señor mucha paciencia aguantarlo tanto a Moisés, ¿cierto? Y resulta que eso hasta que Moisés dice, bueno, está bien. Y empieza allí un cambio en la actitud de Moisés. Un cambio en la que él empieza a ser diligente, empieza a obedecer lo que Dios lo manda a hacer y empieza a creer lo que Dios ha puesto en él, lo que Dios le ha entregado, lo que él ha recibido, y empieza a actuar, empieza a accionar, y esa inercia que se genera cuando nos movemos hace precisamente que las cosas empiecen a pasar. Entonces él empieza a ver milagros, empieza no solamente a ver los milagros, a tener una relación súper cercana con el Señor, sino que también él empieza a dejar atrás sus temores. ¿Se acuerdan que una de las razones por las cuales Moisés no quería ir a ese reto era porque no hablaba bien? ¿Cierto? Pero al final vemos cómo Aarón desaparece de la escena y Moisés era el que se iba de frente al faraón a decirle tal y cual. Así, estas son las cosas. Y él dejó de hablar trabado y empezó a fluir. Entonces los temores del pasado los dejó atrás. Entonces eso es también bonito cuando empezamos a movernos en diligencia, vamos a ser cuidadosos, a cuidar nuestros dones. ¿Cómo cuida uno los dones? Ayer lo decíamos en la reunión, uno los dones los pone en orden y luego a la orden. Eso es cuidar el don. Ponerlos en orden es profundizar en él, estudiarlo, volverlo mejor, y luego de eso lo que tengo que hacer es mostrarlo, ponerlo al servicio de los demás, venderlo. Los que son artistas entonces son buenos pintando, dibujando, etcétera, hasta que ponen su arte y lo ofrecen, lo venden y así generan el ingreso. Entonces eso es parte de lo que hacemos allí. En la Biblia, por ejemplo, hay varias menciones al respecto de la diligencia. Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente conducen a la abundancia. Proverbios 12:27, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran.
Proverbios 13:4, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta. Esto lo vimos en Moisés, cuando él decidió ser diligente. Tuvo resultado al final. Al final sacó al pueblo de Egipto. Entonces tuvo ese resultado. Cuando me llega el requerimiento de la DIAN, yo lo que hago es primero llamar al jefe, ¿no? A decirle, oye, aquí tiene un problema, jefe. Y él me responde lo que ya les dije. Entonces yo no, tengo que hacer algo. Entonces fui a donde el jefe de mi jefe. Y el jefe de mi jefe también era nuevo, llevaba como 6 meses también ahí. Me dijo, William, pues yo no sé manejar esa situación, pero le puedo conseguir a una asesora del ministro que lo pueda acompañar. Y bueno, listo, gracias. Fui a donde el director de presupuesto y dije, mano, vea este problema, usted sabe esta vaina. Empezó a preguntar, empecé a tratar de ser diligente. Y ahí fui juntando un grupo de profesionales. Llegó la asesora del ministro, como buena abogada, a poner orden y a ser fuerte. El jefe de presupuesto también estaba allí, no, William, vamos a ir a hablar con la DIAN, no sé qué. Yo, listo, está bien. Y esa diligencia me llevó al menos a juntar un equipo de trabajo para ir a enfrentar el problema. Vamos para la segunda característica, la A. La A de atención. Atención. Moisés estaba pastoreando las ovejas de otro. ¿Sí o no? A eso se estaba dedicando Moisés en ese tiempo. Y no siguiendo su llamado, no siguiendo su visión. Hasta que llega y Dios le dice, bueno, maestro, aquí está la zarza. Y la zarza es algo que Dios hace para llamar la atención. Dios nos atrapa a través de esos detalles, de esos momentos en los que Él necesita que nosotros nos fijemos en algo para cambiar nuestra dirección. Ahí Moisés cambió su dirección. Dejó de ser un pastor de ovejas de otro y se fue a liberar a un pueblo. Esos momentos son claves en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poderlos percibir, pero resulta que el día a día nos hace esto. ¿A quién no le pasa esto? A todos nos pasa, ¿cierto? Levantamos, salimos a toda mecha. Yo trabajo en la carrera 13 con calle 26 en Bogotá. Vivo en el municipio de Chía. O sea, soy de los que duermen en Chía, trabajan en Bogotá y viven en la autopista. Soy uno de esos. Entonces, esto pasa. Nos levantamos temprano, nos vamos al trabajo, regresamos por la noche, nos acostamos a dormir y se nos fue el día, se nos fue la semana, se nos fue el año, pasó la pandemia, se va pasando el tiempo y no prestamos atención. No prestamos atención a esos detalles importantes que el Señor nos tiene para nosotros, La palabra de Dios dice, vengan, adoremos e inclinemos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Ahí la palabra es barak. La palabra barak también significa estar quieto. Primera de Reyes 19, esto es espectacular. Y ahí está la palabra. Primera de Reyes 19, se las voy a leer. Sal y ponte delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, allí el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, ¿y ahí viene qué? El Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara. Elías entendió que en el susurro estaba el Señor. Y Él está ahí, dispuesto a hablarnos al oído, dispuestos a entregarnos secretos de Él. Tenemos que ser atentos
Moisés decidió mirar la zarza e ir por lo que Dios tenía para él. Dios lo volvió otra vez a poner sobre el camino, sobre su visión y sobre su llamado. Y eso a nosotros tenemos que ser atentos a eso. Estábamos con el equipo de trabajo ya con la DIAN, ¿no? ¿Recuerdan el caso? Entonces estábamos allá, nos dieron cita con el director de la DIAN y los asesores que habían estudiado el caso, estaban ahí. Yo estaba con la abogada y con el director de presupuesto. Y empezaron la discusión y no, que es que ustedes, eso es una infracción cambiaria y eso no sé qué. Y yo oré por dentro. Señor, te escucho, Señor, te quiero escuchar, necesito escucharte. Y de pronto algo puso el Señor en mi corazón. Como pregunte, como ¿para qué es que se usa esa cuenta? ¿No? Sí, pero Señor, ¿cómo voy a preguntar esto? Yo soy aquí el subdirector encargado, ¿yo cómo voy a preguntar? ¿Cómo vas a decir que no sé? Y bueno, de caracoles, como dice mi tía, bruto pero decidido. Señores investigadores, ¿para qué se usa esa cuenta? Esa cuenta se usa solamente para pagar deuda y para monetizar. Ok, ¿ustedes sabían que la deuda de la nación no la paga la nación? Entonces quedaron así como... Y el director de la DIAN dijo, ¿ustedes sabían eso? No. Bueno, entonces venga, les explico. La deuda pública de la nación, la deuda extranjera, la paga el Banco de la República a través de un contrato de prestación de servicios que tiene el gobierno nacional con el Banco de la República. Entonces, por esa razón, nosotros no pagamos deuda. Entonces, por esa razón, nosotros lo que hacemos es pasarle plata a la República para que la República pague la deuda. Ok, entonces el director de la DIAN dijo, bueno, hagan el favor, involucran esto, pásenos copia de ese contrato que tienen con la República, involucren esto en el caso. Y 1 año y medio después, yo ya no trabajaba allá y me llamaron. Willy, llegó una carta de la DIAN donde dice que esa multa ya no aplica porque en esto y esto y esto. Y, gloria a Dios. Entonces el Señor está allí, nosotros simplemente tenemos que prestar atención a los detalles. El Señor quiere confirmarnos cosas, quiere mostrarnos detalles. Cuando estemos delante de un cliente difícil, me pasó una vez en un cliente que en teoría era un cliente muy difícil. Mi equipo de trabajo, la parte comercial, me decía, Willy, no, ese cliente no quiere trabajar con nosotros, ese cliente es muy complicado, ese cliente no sé qué. Les dije, ya, yo viajo para allá y vamos a visitar al cliente. Y yo mientras tanto orando ahí en la recepción, gracias a Dios se demoró el cliente en atendernos, y yo mientras tanto oré, Señor, dame gracias, Señor, dame favor, Señor, dame gracias, Señor, dame favor. Y entramos y resultamos teniendo conocidos en común. El resumen de eso es que el cliente siguió con nosotros por muchos años más. Entonces, no dejemos que el día a día nos afecte nuestra relación con Dios y esa capacidad que Dios nos ha dado, ¿recuerdan? Esa capacidad que Dios nos ha dado de atenderlo a Él, de atender su palabra, de escucharlo, escuchar ese susurro, escucharlo, démosle tiempo para escuchar. Muchas veces nosotros somos buenos para interceder y orar y tal, pero no descansamos en su presencia y escuchamos su palabra. Entonces, eso es bien importante. Hay una experiencia y un libro que se los recomiendo muchísimo, un libro para llorar y reír mientras se lee. Se llama Los secretos de Dios. Es un libro donde un profeta, un pastor que fluye mucho en el don de palabra de ciencia, expone muchos de sus testimonios, y un testimonio es espectacular. Resulta que un pastor de Los Ángeles, de jóvenes, este pastor tenía en su corazón iniciar un proyecto para jóvenes sin hogar, pero no tenía plata. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, necesito recursos y por favor que me mantengas firme en mi propósito, pero necesito recursos. Pasaron los días y este pastor empezó a tener sueños con juguetes. Él, según lo que narra en el libro, nunca había tenido o no tuvo una niñez muy
alegre, no tuvo como muchos juguetes en su niñez, pero empezó a tener sueños con juguetes. Luego pasó de sueños con juguetes a prototipos de juguetes, en los sueños. Luego el sueño fue planos de juguetes. Y él dijo, no, un momentico, esto está, aquí hay algo importante, como cuando José le dice al faraón, cuando un sueño se repite 2 veces, ojo porque el Señor tiene algo para decir. Entonces, él lo que hizo muy diligentemente fue y le contó a un amigo. Y le dijo, oiga amigo, vea lo que me está pasando. Y el amigo sabiamente le dijo, uy, aterrícelo eso en un documento, vamos a patentarlo. Y fue y lo patentó. Y una de las fábricas más grandes de Estados Unidos empezó a usar esa patente para hacer juguetes. Entonces, adivine qué pasó con el proyecto de los jóvenes sin hogar. Ahí estuvo los recursos a través de esa patente, que empezaron a fluir los recursos para que ese propósito que estaba en el corazón de Dios, en el corazón de este pastor, sucediera, trayera a la realidad. Ahí está, simplemente tenemos que prestar atención. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido sueños importantes de parte de Dios y muchas veces los dejamos pasar? Muchas veces siempre decimos, uy, no Señor, eso está loco, eso no, mejor no, eso no. Entonces, más adelante les cuento un sueño loco. Otra cosa en la atención, en el libro El conserje y el gerente, que también se los recomiendo, otro libro, El conserje y el gerente, ojalá lo encuentren, pero por favor no lo presten, pero ojalá lo encuentren. El conserje y el gerente, en ese libro también, es un libro muy bonito, pequeño, se lee en cuestión de 2 transmilenios, uno para cada lado, ya lo lee uno. En ese libro, el conserje le da un consejo al gerente diciéndole, oiga, usted se queda hasta muy tarde en su oficina. Y el gerente le dice, no, es que tengo muchos problemas. Y el conserje le dice, váyase para la casa, pase tiempo con su familia, disfrute de un área, un sector diferente. Y allí van a llegar las ideas que usted necesita para solucionar sus problemas en la oficina. Entonces muchas veces la solución de los problemas no está en el lugar donde se generan, usualmente está en la quietud, en el tiempo con familia, en el estar jugando con los hijos, en hay otros escenarios, en vez de estar metidos, inmersos en el problema. ¿Listo? Atención, vamos para la siguiente de dedo y de dato también, ¿cierto? Y esta es muy importante, y es dar. El dar, lo hablábamos anoche, el dar es parte de nuestra naturaleza, es entregar. En la palabra, recordábamos ayer Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Y lo que vemos en la historia de Moisés es que lo que vemos en la historia de Moisés es que Moisés empezó a entregarse, empezó a darse, ¿cierto? Él empezó a creer en lo que Dios lo había mandado a hacer y entregó su vida para eso. Si recordamos en la historia, él atravesó esos 40 años, que entre otras, recuerden cuántos años tenía Moisés cuando llegó delante del faraón. 80 años. 80 años. Hay esperanza. Exactamente, a los 80 años tuvo esa asignación, a los 80 años. Entonces nunca es tarde, siempre estamos allí para entregar. Y él se entregó y puso en práctica todo lo que Dios le entregó a él. En la Biblia también vemos algo que me gusta mucho en la nueva traducción viviente, en 2 Corintios 8:6. Define el dar como un ministerio. Como un ministerio. Me parece interesantísimo, porque, no, es que yo no soy bueno para predicar, no, que es que yo no tengo don para sanar enfermos, yo no tengo don para profetizar, yo no tengo... Entonces, ¿para qué es bueno? Para hacer negocios. Entonces, ese es su llamado también. Ese es su llamado. Recuerden lo que ayer hablábamos con un grupo de las 2 columnas del templo, que una columna le asignaron el nombre de un sacerdote y la otra columna le asignaron el nombre de Boz, que era un empresario. Y el
abuelo de David. Entonces, la responsabilidad del rey, del que está en el marketplace, en el lugar de hacer negocios, es exactamente igual a la responsabilidad que tiene el sacerdote sobre la iglesia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro y estamos diseñados para dar. Pero como el dar, Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será animado. Y como la mejor forma de aprender es con la práctica, entonces vamos a practicarlo, ¿cierto? 4 de ustedes tienen debajo de la silla donde están sentados un regalo que Dios les envió. Por favor, revisen debajo de su silla. Hay 4 personas. Por favor, el que la vaya encontrando se va poniendo de pie. La silla ganadora, sí señora, tal cual. La silla ganadora. ¿Quién tiene la silla ganadora? Nadie por aquí. Oye, qué raro, ¿qué pasó con esos regalos que no llegaron? Aquí, ven para acá. Ya llegó el primero. Allá está el segundo, ven para acá. Muy bien. ¿Hay un chicle pegado? Ahora se ganó el chico, sí. Bien, quédate. Listo, faltan 2. Allá hay una señora, ya la vi. Ven para acá. Y acá está la otra, súper. Ya están los 4. Excelente. Muy bien. Ven para acá. Ven. Chévere. Ven para acá. Bueno, ¿cuál es tu nombre? John. ¿Qué te ganaste, John? Pues aquí dice de papá para mí, valor 30,000. Muy bien. Ven. Hola, Tu nombre, ya sabemos que son 30,000 que papá te regaló. ¿Por qué te los ganaste? porque Dios es bueno. Bien. Y Dios es bueno y tiene un plan. Hola. Hola, ¿Tu nombre y qué vas a hacer con los 30,000? mi nombre es Gladys, no sé todavía. Ah, bueno, muy bien, hay que pensarlo, muy bien. ¿Por qué crees que te lo ganaste? ¿Tu nombre? Porque lo merezco, porque soy hija de Dios. ¿Tu nombre? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ustedes 4 que están ahí, por favor, les dan un aplauso porque ellos fueron merecedores de ese regalo. ¿Por qué se lo ganaron? ¿Por estar sentados? ¿Cierto? Porque sí, porque estaban en la silla que era. ¿Cierto? Ahora lo van a dar. Pero ahora yo les quiero leer un versículo. Y ustedes van a sacar sus conclusiones. Isaías 55:10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas al agricultor y pan para el hambriento. Escuchen esto. Recibimos semilla que nos sirve para comer o para sembrar. La semilla que se come se destruye y la que se siembra se multiplica. Entonces, yo los reto a ustedes 4 a que miren hacia el público, hacia los hermanos que están allí, que escojan a alguien que no conozcan, preferiblemente, que no conozcan, y le entreguen eso que han recibido. Pueden tomar la decisión de no hacerlo, pero yo los reto a que crean en lo que Dios dice. 3, 2, 1, adelante. ¿Perdón? Y por favor, cuando lo entreguen, regresan, por favor. ¿Quiénes son ellos? ¿No los conocí? Todos los conocidos estamos adelante. Bueno, les vamos a dar un aplauso a ellos. Pasen por favor aquí, bro. Les damos, bueno, se quedan, damos un aplauso. Porque eso es vamos a preguntarle aquí a Gladys. ¿Cómo te sentiste haciendo eso? Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas veces nosotros recibimos sin merecer, ¿cierto? Recibimos sin merecer.
Sí, recibimos sin merecer. Y eso es lo que es correcto, es entregar aquello que recibimos simplemente por gracia. Muy bien, gracias. Uy, espera que viene el ángel Daniel, digo, Gabriel. ¿Qué hubo? ¿De qué? Un mensaje para el jefe. Jefe. ¿Mensaje de quién? El jefe. ¿Cuál es el mensaje? Que los que sembraron pues van a recibir. ¿Porque hicieron qué? Porque dieron. Hicieron lo correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde están los que sembraron? Aquí están, mira, ahí hay uno, ve y entregas. Allá está la otra, ve y entregas. Izquierda. Ahí te están levantando la mano. Y lo hermoso es que, ¿de cuánto fue el bono que recibieron? De 50,000. ¿Y de cuánto fue el que entregaron? Ese es el Señor. Esa es la mejor forma para aprender esto. Es cuando nosotros damos, estamos en la mejor posición para recibir. Y el Señor no se queda con nada. Cuando nosotros damos sin una mala intención en el corazón, sin pensar en recibir algo a cambio, lo que hacemos es recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces creo que el dar nos quedó claro, ¿cierto? Listo, muy bien. Ya lo entendimos. Eso nos quedó muy claro, listo, súper. Bueno, vamos para la última característica o la última acción. ¿Y cuál es? La O, todo te ha sido dado. Y la última es la oración, orar. Ahí en Éxodo, entre el capítulo 3 y el 14, en todos los capítulos hay frases como: y Dios le dijo a Moisés, y Moisés salió y rogó al Señor, y Moisés le preguntó a Dios. En todos los capítulos hay una relación permanente de Moisés con el Señor, permanente. Y eso a veces nos cuesta, porque recuerdan la imagen del muñequito saliendo y no tenemos el tiempo. Nosotros, pues yo trato de levantarme muy temprano, tipo 4 de la mañana, suena el despertador, 4:15, mi cuerpo se despega del colchón, suelta la cobija y sale hacia la ducha. Y trato de estar tipo 4:30, 4:35 ya en mi lugar de oración. Y buscar allí respuestas por parte de Dios, buscar su presencia, orar por mi familia, orar por esos retos agobiantes que tenemos día a día y buscar respuestas de Él. Y esos espacios están allí disponibles. Antes de que mi hija viajara, ella me dijo: papi, quiero que compartamos ese tiempo de oración juntos. Yo voy a estar abajo a las 4 de la mañana cuando tú bajes. Entonces yo bajaba y ella estaba ahí acostada en el sofá con la cobija. Y empezábamos a orar. Y mientras orábamos, el Señor traía a mi mente imágenes de versículos. Y de una vez yo iba y cogía la Biblia y los buscaba y los leía de una vez. Y los versículos que encontrábamos eran versículos que ella necesitaba escuchar por el reto que iba a enfrentar de su viaje. Eran respuestas a oraciones de ella, que ella había hecho delante del Señor y que necesitaba fortalecer para su viaje. Entonces la oración es clave. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. La oración es poderosa. La oración es un tiempo donde vamos delante de Él, donde vamos a estar cerca con nuestro amado y donde recibimos secretos de Él. Recibimos instrucciones, recibimos imágenes, recibimos palabra fresca, y es allí donde también nosotros retomamos batería para ir a enfrentar esos retos que tenemos. Hoy en día se habla de crisis y de recesión económica y de dificultades, pero todo nos ha sido dado. Tú tienes todo, Dios te ha dado todo lo que necesitas para enfrentarlo.
y si no, te ha dado la capacidad de volverte dirigente para aprender lo que tengas que aprender para enfrentar el siguiente reto o para enseñar a otro a salir del reto que está enfrentando. Entonces, ¿les parece si ponemos en práctica esto? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, es algo que nosotros anhelamos día a día. Señor, gracias porque sabemos que tu voluntad es capacitarnos, Señor, para enfrentar los retos, que tú no nos pones cargas más allá de las que nosotros debamos llevar, que podamos llevar. Señor, gracias, porque tú te ocupas de cada detalle, Señor, de cada detalle. Tú te ocupas, Señor. Gracias, Señor, porque en estos tiempos en los que te buscamos, Señor, tú traes respuestas, y traes respuestas, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor. Tú traes respuestas a cada uno de los problemas, Señor, que están acá. Tú permites, Señor, que cada uno vea desde tu óptica las circunstancias que cada uno está viviendo, Señor. Permíteles verlo con tus ojos, Señor. Que no es un tiempo de crisis, que es un tiempo de oportunidad, que es un tiempo de ir delante de ti a buscar respuestas. Y allí donde estás, tu oración es muy importante, tu voz, que tu voz salga de tu boca. Pregúntale al Señor, pídele respuestas, pídele dirección, pídele ideas, pídele que te capacite en eso que crees que no eres buena. Bueno, Él está allí para hacerlo. Él está allí para hacerlo. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, siguen orando. Yo les voy a compartir cosas que tuve ayer en mi tiempo de oración, orando por ustedes, y quiero compartírselas mientras seguimos en este ambiente de oración. Yo veía un don especial sobre colores en 3 aspectos diferentes. Uno, el negocio de pinturas. Otro, ese negocio de pinturas en la comercialización y en la fabricación también de las pinturas. El segundo es el uso de ella en las artes, el uso de los colores en las artes, que da nuevas tonalidades, que sorprenderá inclusive el conocimiento de las personas que usan esos colores en las artes, y también obviamente de paso a los compradores. El tercero en los colores es el negocio de textiles. Yo veía cómo telas eran mezcladas con colores, cómo había creatividad en los empresarios que están en el sector textil, el sector de la confección. También vi que alguien está pensando en vender su carro, pero duda en venderlo porque cree en su corazón, y así lo vivió, que fue un regalo de parte de Dios, y por eso no quiere venderlo. Pero resulta que lo que yo sentí en mi corazón es que la instrucción de venta sí viene del Señor, así el Señor te lo haya entregado. También vi a una persona que negocia con granos, y esa persona que negocia con granos estaba reteniendo el grano para esperar que el precio subiera más, y lo que yo veía era que es el tiempo de venderlo, es el tiempo de venderlo, porque si se espera más, el grano se puede deteriorar o se va a deteriorar. No se está viendo, pero yo podía ver, si se esperaba más, cómo salía el grano bueno y el grano dañado mezclado. Y por último, y este sí es un poco más loco, vi un número que es un 331, y yo aquí estoy exponiéndome a que todo esto sea una locura, pero pues vamos a hacerlo. Este número tiene que ver o con el número de alguien o de un cliente de esa persona que no ha querido llamar o que está aplazando la llamada, y yo creo que el Señor está diciendo que es el momento de hacer esa llamada, que
papá está respaldando esa acción. Y también alguien que, un ingeniero o persona encargada o que ha estado buscando involucrarse en la ingeniería de vías, en hacer carreteras o vías. Y también veía como el Señor decía que no te preocupes porque te han cerrado puertas. Hay puertas que vienen y que se van a abrir, y que tus carreteras van a ser conocidas como las mejores del país. Tus carreteras van a ser conocidas y contratadas a consecuencia de la calidad y del testimonio de lo que haces delante de los hombres. Señor, gracias. Yo oro, Señor, por estas situaciones o por la de cada uno, Señor, aquí presente. Queremos hoy reconocer, Señor, que tú nos has dado todo, Señor, lo que necesitamos para enfrentarnos al reto, para enfrentarnos a las circunstancias que el mundo está diciendo que son difíciles, pero sabemos que tenemos lo necesario, que tú nos has dado la habilidad de ser diligentes, de ser cuidadosos y puntuales, la habilidad, Señor, de ser atentos a tu voz, a tu palabra, a tu susurro. También la habilidad de dar a otros, Señor, de activar ese don tan importante, esa arma, Señor, para la prosperidad. Gracias, Señor, por la oración que nos acerca a ti, que trae respuestas y trae bendición. Te doy gracias, Señor, por esta amada iglesia. Gracias, Señor, por los corazones y por su atención hoy a esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que ha sido sembrado este dado en ellos, Señor, y que ellos van a ser diligentes con esta información. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pero ahí en familia. Vamos a orar ahí en familia. Ahí donde están, pero pongámonos de pie. Creo que todos hemos sido bendecidos con esta palabra, ¿cierto? Y el título de todo esto era Finanzas en tiempos de crisis, pero vamos a hacer el cambio porque crisis también significa, ¿qué es, Billy? Cambios. Entonces, vamos a orar ahí en familia. No sé, cambios que vengan. No necesariamente es la crisis esa que estoy en la inmunda. No. Bueno, puede ser, pero también vamos a orar por eso. Pero pronto allí como familia, orando también por esos cambios que Dios está trayendo. Como sea, comienza a orar ahí en cada grupito, en cada familia que está ahí. Cada uno de ustedes saben por qué orar. Allí en su casa, qué son esos cambios que vienen, qué son esas cosas que necesitamos ir adelante. Ese empleo que necesitas, ese emprendimiento, esa nueva idea, ese cambio en esa relación que Dios está teniendo ahí como familia. Padre, gracias, sí. Aquí estamos y nos estamos presentando, Dios, todos, porque somos familia, una familia que se presenta delante de ti, Señor, delante de ti. Presentamos nuestra familia, Señor, dejando atrás todo, Señor. Ya no mirando, Señor, nuestras deficiencias, nuestras dificultades, Señor, sino ahí aún como Moisés, Señor, yendo adelante. Y a pesar de su dificultad, avanzó, Señor, y no se quedó pensando en lo que podría ser, Señor, sino que vamos caminando hacia adelante, en tus planes y propósitos, oh Dios, en los que tú tienes para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Oh, sí, Jesús, sí, Señor. Ya no más quedándonos con el podría haber sido, podría ser, sino oyendo tu voz y caminando, Señor, tomado de esa palabra que tú hablas a cada hogar, a cada casa, Señor. Dios se va a encargar, Dios se va a encargar. Si tu corazón aún no lo cree, si tu corazón está ahí como que, vamos, es el tiempo de tomar la decisión, porque se trata de Dios. No se trata de mí, se trata solo de Él. Vamos, ahora reciban ahí cada uno de lo que Dios quiere hablar.
Ya hablaste tú. Ahora solo calla y oye la voz de Dios sobre tu casa. Gracias, papá, por tu voz para cada uno, Señor. Gracias, Señor. Y si has recibido algo de Dios ahí, compárteselo ahí a los que están orando contigo. Ve, recibí esta imagen, esta palabra, esta visión, esto, compárteselo, háblale y mire, no te lo guardes porque estamos como familia. Compárteselo ahí a tu esposo, a tus hijos, al que esté ahí a tu lado. Habla lo que Dios te habló, porque es para tu casa. Si recibiste una imagen también, compártelo. Mira, vi esto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Poderoso Rey. Poderoso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Terminemos dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor. Sí, pero es como para Él, ¿no? Es para Él. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bueno, ¿pueden sentarse un momentico, Paulita?